Hola, buenos días. Muy buenos, pero muy buenos días. Dios bendice sus vidas. Ya estamos listos para la lectura de este día. Espero que tú también estés listo y que tengas cerca ahí contigo tu Biblia. O si no, que prestes mucha atención a lo que va a suceder el día de hoy. Recuerda que estamos leyendo el libro de Primera de Samuel en sus capítulos, ¿verdad? Absolutamente completos. La versión que estamos leyendo nosotros, aquí para que tú tengas y puedas seguir la lectura, si es que es posible, es la traducción en lenguaje actual. Esa es la Biblia que nosotros estamos utilizando con el único propósito de que todas las palabras y todo lo que se está leyendo sea entendible tanto para ti como para mí. Porque hay muchas cosas, ¿verdad? Que a veces, palabras que podrían ser complejas entenderlas, en este idioma, en este lenguaje, en esta traducción, por así llamarlo, es muy fácil comprender la Biblia, es muy fácil entenderlo y así ambos vamos a aprender juntos, vamos a poder desarrollar, ¿verdad? Lo que es este aprendizaje, esta lectura, esta comprensión de una manera mucho más fácil. Hoy únicamente vamos a leer 15, 16 y 17 de Primera de Samuel. Espero que estés listo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, estás con nosotros, porque tú nos acompañas. Clamamos de tu Santo Espíritu que nos acompañe, Señor, que nos dirija, que nos muestre todo, Señor, lo que tenga que ver, Padre, con esta escritura. Haznos saber, haznos sentir tu presencia. Te necesitamos, anhelamos de ti cada mañana. A veces, Señor, el cuerpo quiere descansar, pero nuestro espíritu clama de ti, clama por ti. Y ese es el lugar donde queremos estar. Porque dice tu palabra que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos clamar porque también queremos escucharte. Queremos saber qué es lo que tú quieres. Queremos escuchar tu voz cada mañana. En el nombre de Jesús, te invitamos, Padre, a este tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, estamos listos para comenzar con nuestra lectura. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con café. Así es. Estamos leyendo el libro de Primera de Samuel y estamos nosotros viendo cómo este pueblo de Israel está empezando a tomar territorio, está empezando a tomar autoridad, a derrotar, ¿verdad? Y ahorita está aconteciendo una guerra entre los filisteos y los israelitas. Ahora mismo, en este momento, la guerra está tomando pero poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los israelitas se están coronando, ¿verdad?, en victoria. Y este tiempo aparentemente fue fácil. Pero ¿por qué fácil? Porque estaban alineados, estaban obedeciendo a Dios, estaban alineándose, ¿verdad?, a la voluntad de Saúl, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Dice el capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Dice, Samuel le dijo a Saúl, Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres y mujeres y niños y todos sus toros, ovejas, camellos, burros, y no les perdones la vida a nadie. Saúl reunió a todo su ejército en Telaim, contó a todos sus hombres y eran 200,000 soldados de infantería, sin contar los 10,000 hombres de Judá que se le unieron. Se dirigió a la ciudad principal de Amelec para atacarla y acampó junto al arroyo. Desde allí les mandó este mensaje a los kenitas: aléjense de todos los amalecitas, salgan de esta ciudad. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, ustedes nos trataron muy bien. Por eso no quiero que ustedes mueran con todos los amalecitas. Luego Saúl atacó el territorio de Amelec, después Ávila hasta Sur y hasta el Egipto. Mató a toda la gente de Amalec y todos los animales débiles de poco valor. Solo dejó vivo al rey Agag y a
y a los mejores animales de los amalecitas. Entonces Dios le dijo a Samuel: Saúl, no me hacen caso ni me obedecen. Lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Saúl se levantó y fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que allí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo: que Dios te bendiga, ya cumplí las órdenes de tu Dios. Y Samuel le preguntó: si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y de quién son esos toros? Y Saúl le dijo: son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentarlos como una ofrenda a nuestro Dios. Todos los demás fueron destruidos. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl: silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le contestó: aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo un rey. Luego, Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué desobedeciste a tus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl le respondió: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas y lo único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor a nuestro Dios. Pero Samuel le dijo: a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos, y no está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel: tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Por favor, perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le respondió: Dios ya no quiere que tú seas el rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó. Así que yo no te voy a acompañar. Luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse. Pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo: así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a los israelitas mejor que tú. El Dios que le da la victoria a Israel siempre cumple su palabra y no cambia de opinión como lo hace toda esta gente. Y Saúl le rogó: reconozco mi pecado, pero por favor, trátame como el rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios. Samuel aceptó a ir con Saúl, y los dos adoraron a Dios. Luego Samuel ordenó: tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas. Mientras lo llevaban, Agag pensó que ya no te iban a matar, pero Samuel le dijo: así como muchas mujeres sufrieron cuando mataste a sus hijos, así también va a sufrir tu madre, pues te voy a matar. Y allí mismo, Gilgal, en presencia de Dios, Samuel cortó en pedazos a Agag. Luego Samuel regresó a Rama y Saúl se fue a Gibea, de donde él era o de donde vivía. Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque siempre sintió por él una gran tristeza, y también a Dios le causó pesar el haber puesto a Saúl como rey de Israel. Mira, en el capítulo 15 de este primero de Samuel, nosotros podemos ver cómo Dios rechaza a Saúl. ¿Por qué? No porque no lo quisiera, no porque fuera una mala persona, sino a causa de su desobediencia. Y creo que esto es lo que está pasando el día de hoy, ¿no? A Dios no le gusta la desobediencia, no le gusta que una persona, ¿verdad?, vaya en contra de su ley. Su palabra es la ley, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en contra de su voluntad, porque la palabra de Dios es su voluntad, cuando nosotros vamos en contra de su palabra, entonces estamos desobedeciendo. Dice su palabra, ¿verdad?, que los dos mandamientos mucho más importantes que todo lo que está escrito, ¿verdad? El primero es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo: amarás a las personas, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Amarás a las personas que te rodean. Entonces, las cosas que nosotros hacemos el día de hoy, las hacemos motivadas por el amor, ¿ok? Y en este momento, Saúl
está haciendo y está yendo en contra, ¿verdad?, de lo que se le había ordenado. Él no estaba operando bajo esta conducta del amor. Él no estaba operando bajo esto. Él estaba operando, ¿verdad?, bajo sus emociones, sus impulsos y su temor. Porque dice la palabra que él tuvo miedo, ¿verdad?, de que su ejército se le rebelara. Y por esa razón, él dice que dejó que los soldados hicieran lo que querían. Pero, ¿cuál fue la instrucción original de Dios? Dice, anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, y a sus toros y sus ovejas, a sus camellos y sus burros, y no les perdones la vida. ¿A quién? A nadie. Esa era la instrucción original que Dios le estaba dando a Saúl. Pero Saúl, ¿verdad?, se alejó, se rebeló, y dice la palabra que Samuel le dijo lo siguiente. Dice, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas, que es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y ¿sabes qué? Esto es muy importante, por eso lo quiero recalcar. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y consultar adivinos. Hay personas que piensan que por darle una ofrenda a Dios lo están obedeciendo o lo están honrando. ¿Sabes qué? Si tú quieres honrar a Dios, obedece a Dios, obedece su palabra, obedece lo que Él está hablando en su voluntad, que es la palabra de Dios. Congrégate. Si tú quieres obedecer a Dios, sigue diezmando, sigue ofrendando, sigue sirviendo en tu iglesia, ayuda a la gente que te rodea. Si tú quieres amar a Dios, interésate, ten pasión compasión por la gente, háblales de Jesucristo, compárteles el mensaje del Señor, o invítalos a participar, ¿verdad?, de este tiempo de victoria. Porque vivir en la presencia de Dios, vivir en la palabra de Dios, es un tiempo de victoria absoluto. Pero lo que sucede es que a veces nosotros nos salimos del plan, nos salimos de su voluntad. Y es ahí donde nosotros empezamos a restar, ¿verdad?, por las malas decisiones, por no obedecer la voluntad de nuestro Padre. Ahora, en su capítulo 16 dice lo siguiente. Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que no quería ser rey. Mejor ven a Belén, donde vive José. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea el rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Pero Samuel le dijo, Dios mío, que si Saúl llega a saberlo, me va a matar. ¿Cómo voy a ocultarlo? Y Dios le dijo, llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a José que te acompañe. Cuando yo te diga cuáles son de sus hijos el elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza. Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron, ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Y Samuel le contestó, todo está bien, no pasa nada, solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a José y a sus hijos para que pudieran acompañarlo al culto. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo no me fijo en esto, yo me fijo en su corazón. Después, José llamó entonces a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel le dijo, tampoco es este el que yo he elegido. Luego Jesse llamó a Sema, pero Samuel le dijo, tampoco a este yo lo he elegido. Jesse le presentó a Samuel para 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente Jesse le preguntó, ¿no tienes más hijos? Y Jesse le contestó, tengo otro que es más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Y Jesse hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, de ojos brillantes y de muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échate aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Samuel tomó el aceite y lo derramó sobre David, en presencia de sus hermanos, y después de eso regresó
a Rama. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y el mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día, uno de sus sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando venga este mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mucho mejor. Saúl ordenó a sus sirvientes: busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo: yo conozco a uno y se llama David, es hijo de Jesse, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente, además sabe hablar muy bien y es muy bien parecido, y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl envió a Jesse este mensaje: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Y Jesse envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro cargado con pan, un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl, y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Por eso Saúl le mandó a decir a Jesse: estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. Amén. Estamos también observando que en el capítulo 17 de este libro empieza a figurar una persona. Aquella persona es David. David es elegido para ser un rey. Mientras que tanto que Saúl, ¿verdad?, era atormentado, dice la palabra, que era atormentado por un espíritu, Samuel buscó, ¿verdad?, el reposo en la presencia de Dios, y lo hacía a través de la alabanza. ¿Sabes? El poder inexplorado de la alabanza genera una sensación, ¿verdad?, espiritual tremenda. Y dice la palabra que mientras que David tocaba el arpa, Samuel, mientras que David tocaba el arpa, Saúl, ¿verdad?, era libre. Entonces, aparentemente David era un hombre débil, era un hombre pequeño, era un hombre que a lo mejor no era el mejor, ¿verdad?, como para dirigir un pueblo. Pero ¿sabes qué? Delante de los ojos de Dios, David era la persona correcta. Delante de los ojos de Dios, David era la persona indicada. Entonces, en este momento, David fue ungido como rey, fue ungido, ¿verdad?, y acompañó hasta Saúl a su pueblo, ¿verdad? Entonces, recordemos que David también es hijo de Jesse, y David tocaba el arpa de una manera extraordinaria. Entonces, era un guerrero muy valiente. A ver, amén. Aparte, también era atractivo el joven David. Y en el capítulo 17 dice lo siguiente: los filisteos reunieron su ejército en Soco de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron un campamento en Efes Damim, que está entre Soco y Azteca. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Ela. En una colina estaban los filisteos, en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era un hombre de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se preparó al frente del ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos.
Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche contra mí. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía este filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas de mañana y de tarde durante 40 días. Jesse había nacido en Belén de Judá. Ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Sama, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba un tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Y así fue como un día Jesse le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Llévales ahora unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe de los ejércitos. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de estas pertenencias como señal de que están ellos muy bien. Cuando amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de los pastores. Luego tomó la comida de su parte que le habían indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva honra a Dios de Israel? Y le contestaron a David: quien mate a este atrevido se casará con la hija del rey. Saúl también recibirá muchas riquezas y su familia no pagará impuestos. Cuando Eliab, que era el mayor hermano de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora yo qué te hice? ¿Qué? ¿Ya no puedo ni hablar? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey, y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David, y David le dijo: no se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Y Saúl le dijo: no vas a poderlo matar, tú eres todavía muy jovencito, y él ha sido un guerrero toda su vida. Y David le contestó: yo soy un pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna de mis ovejas, yo los persigo, los hiero y les quito el hocico de la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con ese filisteo, pues ha desafiado los ejércitos de Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que se le pusieran a Dios su propia ropa militar, su armadura de bronce y también su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero no estaba muy acostumbrado para usar armadura, ni podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto, y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda, y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, le consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de los dioses. Y le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Ven acá, te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó: tú vienes a pelear conmigo con la espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar.
Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios es quien da la victoria a las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita espadas ni tampoco necesita flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó en el filisteo en su plena cara. La piedra se clavó en su frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, se quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Y así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con una sola honda y con una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto al poderoso guerrero, salieron corriendo, pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Todo el camino de lleva Gat y a Ecrón, y se conoce como el nombre de Saraín, que quedó cubierto de filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte, llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército: ¿quién es este joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó: les juro su majestad que yo no lo sé. Entonces el rey le dijo: pues averígüelo. Luego de que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David llevaba en la mano la cabeza del filisteo, y Saúl le preguntó: ¿quién es tu padre? Y David le contestó: soy hijo de Jese de Belén, servidor de su majestad. Amén. ¿Sabes? Esto está increíble. Vemos cómo aquel hombrecito tan pequeño, ¿verdad? Que nosotros veíamos, aquel hombre que aparentemente no era fuerte, que no era un hombre de guerra, ahora es ungido, ¿verdad?, de la presencia de Dios, es lleno del Espíritu de Dios y enfrenta a los filisteos. Los filisteos estaban listos para matar a los israelitas, para atacarlos. Ya habían preparado un campamento de guerra, estaban preparando un campamento de guerra, ¿verdad?, para atacarlos. Y ningún, ¿verdad?, soldado del pueblo israelita se atrevió a desafiar a los filisteos. Sin embargo, David, que no tenía parte ni suerte, ¿verdad?, ahí en la batalla, dice la palabra que su padre, Jese, lo envió con algunas provisiones para sus hermanos que estaban en la batalla y le pidió una prueba, ¿verdad?, de cada una de sus pertenencias a sus hermanos. ¿Para qué? Para regresar y constatar que todos se encontraban con bien. Pero algo sucedió aquí. Estaba David entregando las provisiones y en el capítulo 23 dice: David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David le preguntó a los que estaban cerca: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar al ejército de Dios? ¿Sabes? La molestia o lo que provocó en David ¿cómo se podría llamar? Ese enojo era: ¿cómo es posible que este tipo esté insultando al ejército de Dios? Sabía David perfectamente que el pueblo de Israel era el ejército de Dios. Y no le cabía en la cabeza cómo ninguno podría haber salido a defender, a dar la cara, a enfrentar a este fantoche gigantón. David, por su parte, dice: ¿qué le darán a quien lo mate y devuelva la honra a Israel? Sabe que en ese momento, al momento de que ellos no estaban enfrentando al gigante, estaba siendo el pueblo de Israel deshonrado.
estaba siendo deshonrado porque el pueblo de Israel nunca había retrocedido hasta ese momento en una batalla y habían vencido en algún momento tiempo anterior a los filisteos. ¿Por qué ahora se están deteniendo? ¿Por qué ahora fueron consumidos por el temor? David toma autoridad, ¿verdad? Empieza a indagar entre el pueblo, entre el ejército, y dicen, ¿quién lo mate a este gigantón? ¿Qué le van a dar? ¿O por qué? Y le dijeron que aquella persona que derrotara al gigante se iba a casar con la hija del rey y también recibiría las riquezas y toda su familia no volvería a pagar los impuestos. Fíjate, aparte de que iba a haber recompensa, ¿verdad? Dice David, yo creo que nosotros podríamos hacer eso. Y yo creo que volteó a ver a todo su alrededor y nadie se aventaba, nadie se animaba a hacer nada. Claro que causó molestias. Mañana vamos a desarrollar otra parte de esta lectura mientras vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de permanecer en este lugar, de leer, Señor, de conocer tu palabra y de entender, Señor, tu propósito. Tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres misericordioso cada mañana, Señor. Te damos toda la alabanza y te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por conectarse cada mañana. Ayúdanos a compartir esta liga, ayúdanos a compartir esta enseñanza y bendigo la vida también veo que está conectada por aquí, nuestra hermana Ana Camacho. Gracias por conectarte todos los días. Gracias por estar atenta, ¿verdad?, de lo que Dios está hablando cada mañana. Y también bendigo la vida de Herminia Velarde. Gracias por conectarte también y estar con nosotros. Sabemos, ¿verdad?, que cada mañana la palabra de Dios tiene algo interesante, algo poderoso, algo que nos alienta a seguir. Y aunque a veces vemos la adversidad, vemos al enemigo que viene con todo, ¿verdad? Dice su palabra que nosotros tomamos autoridad en el nombre de nuestro Dios de Israel, del Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y vamos, y ese enemigo se tiene que echar para atrás, porque nosotros somos más que vencedores. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. También bendigo la vida de Sou Dians, que también se está conectando. Gracias por acompañarnos durante todas las lecturas cada mañana. Hoy solamente nos correspondió leer 3 capítulos. Fueron capítulos un poquito largos, pero al final del día estamos en la historia de los filisteos, de los israelitas, de David, de Goliat. Ahora David acaba de vencer al gigante y seguramente viene una recompensa para él mucho más allá de lo que él esperaba. Y aparte de que era de hermoso parecer, moreno, de ojos brillantes, ¿verdad? Nadie apostaría, ¿verdad?, que él iba a derrotar a este gigante. El día de hoy así fue. El día de hoy David se corona en victoria porque Dios estaba con él. Y bueno, mañana vamos a ahondar un poquito en esta parte y nos dio mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con Café. A veces el tiempo siempre me gana. Me gana, yo ahorita creo que ya fueron los 30 minutos, los 25, ¿no? Ya ni sé. Porque es mucha la información y trato de que sea corto, pero a veces nos consume el tiempo también. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Dios les bendice.